En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comenzamos esta meditación en esta tarde, en este primer jueves, víspera del primer viernes de mes. Como bien sabemos, en nuestra parroquia estamos haciendo estas consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús. En varias casas llevamos ya y se irán sucediendo así durante todo el mes y si hiciera falta también prolongarlo durante más tiempo. Fijaros que el primer paso que podríamos preguntarnos, ¿qué es la consagración? Sobre todo tenemos que verlo a la luz del Señor como es un regalo de Dios por el cual somos introducidos en la esfera divina. Nos hace suyos, totalmente suyos, para que participemos de su vida. Por eso es tan importante, sobre todo caer en la cuenta que desde el momento de nuestro bautismo estamos consagrados. Desde el Nuevo Testamento cogemos cualquier página del Evangelio, nos damos cuenta que somos totalmente dependientes de Dios, que por nuestros propios medios nosotros no podemos llegar hasta Él, que necesitamos siempre esa ayuda, esa mediación de la Iglesia para poder llegar hasta Dios. Fijaros, decíamos el otro día con ese evangelio tan precioso que el fin del hombre es que hemos sido creados para gloria y alabanza de Dios. Eso comienza San Ignacio de Loyola su primera meditación de ejercicios espirituales de mes con esa meditación. El fin del hombre es haber sido creado para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Porque hemos sido creados para vivir junto a Él. Por eso es tan importante renovar continuamente nuestra vida a la luz del Santísimo Sacramento, a la luz de Jesucristo vivo, nuestra consagración, nuestra entrega, nuestro formar parte del ser de Dios. ¿Por qué es necesario renovar? Fijaros, el acostumbrarnos a las cosas muchas veces nos hace perder el aparente asombro, la admiración. Como sabéis, muchas veces en catequesis a los niños, en los oratorios, que es precioso, a los niños le dices, oye, está aquí el Señor en el sagrario, y se asombran. A ti, a mí, a lo mejor ya más mayores, nos dicen, está Jesús en el sagrario, y como lo sabemos, pues muchas veces no nos llama la atención, porque hemos perdido la capacidad de asombrarnos. ¿Por qué es necesaria la renovación? Porque nos hace volver a recuperar la capacidad de asombrarnos, nos hace recuperar la frescura de la novedad, nos hace volver a ese amor primero, que muchas veces por dejadez, por olvido o por acostumbrarnos a las cosas, perdemos. Y fijaros, queridos hermanos, el pecado, a causa de la desobediencia del pecado, el hombre se ha ido alejando de Dios, nos hemos ido alejando de Dios. Eso es lo que ocurre cuando tú y yo usamos mal de la libertad. Nos vamos alejando de Dios. Pero para salvarnos de esta situación vino Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne. Mediante la encarnación y gracias a su muerte y resurrección, Cristo nos ha redimido. Y lo hace cada día en los sacramentos. Y lo vuelve a actualizar cada día en nuestra vida cuando nosotros nos hacemos receptivos de su gracia. Pero fijaros, del costado traspasado, del corazón abierto del Salvador, han brotado con el agua y la sangre siempre esos sacramentos, esa vida de la Iglesia que nos hace entrar en esa esfera divina. Como vemos, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien lleva siempre las directrices de nuestra vida. Cuando nosotros le dejamos, Él siempre va llevando a cabo su obra en nosotros. Pero fijaros, siempre respeta nuestra libertad. Dios lleva la iniciativa, pero respetando siempre nuestra libertad. Dios extiende la mano hasta el hombre, hasta ti, hasta mí. Nos llama y nos invita a introducirnos
en su esfera divina para vivir junto a Él. Por eso los cristianos estamos consagrados a Dios por medio del bautismo. El bautismo es una consagración y desde ese momento estamos hechos partícipes, introducidos, metidos en la vida de Dios. Pero es necesario que día a día, poco a poco, vayamos también actualizando, renovando esa consagración hecha por el bautismo. Ya lo dijo a Jesús, a su amigo Nicodemo, en ese evangelio tan precioso, que para entrar en el reino de Dios, es decir, para consagrarnos, era necesario que naciéramos de nuevo, del agua y del Espíritu Santo. Si esto lo pensamos, si caemos en la cuenta, fijaros, muchas veces sabemos muchas cosas y es lógico que las sepamos, pero es necesario caer en la cuenta. Si caemos en la cuenta de este misterio, nos daremos de bruces con la realidad. Todo un Dios, tu Creador, te invita por medio de su Hijo Jesucristo a ser hijo suyo, a experimentar eso que decía el apóstol San Juan en una de sus cartas: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos, y de hecho lo somos, queridos hermanos. Probablemente todos, sin probablemente, estamos bautizados, todos los que estamos aquí. Nuestros padres se comprometieron, y esto me gusta mucho recalcarlo ahora en las comuniones. Un día trajisteis a vuestros hijos y fueron bautizados en vuestra fe, en la fe de la Iglesia, en la fe de los padres. Pero ahora esos chicos son los que renuevan sus promesas bautismales y son ellos los que ya de un modo muy inocente, pero de un modo ya que van cayendo en la cuenta de lo que hacen, renuevan sus promesas bautismales. Tú y yo fuimos un día consagrados por medio de nuestro bautismo. Nuestros padres se comprometieron con el Señor a educarnos en la fe y a vivir esa vida cristiana. Luego, cuando ya somos adultos y podemos elegir con libertad, hemos elegido la confirmación para darle nuestro sí al Señor. Si queremos ser hijos tuyos y vivir contigo y como tú, Señor, Él nos va ayudando, regalándonos el Espíritu Santo, confirmándonos en la fe y entrando así en la corriente de la vida trinitaria que celebrábamos el pasado domingo con esa solemnidad de la Santísima Trinidad. Pero fijaros, al igual que nos vamos haciendo mayores, vamos creciendo en nuestra vida, vamos creciendo en conocimientos, vamos creciendo en educación, vamos creciendo en principios, vamos creciendo en valores. Si somos fieles al Señor mediante la escucha de su palabra, mediante las mediaciones que la Iglesia nos va poniendo, recibimos los sacramentos, somos fieles a la oración, como el Señor nos dice el evangelista que iba creciendo en edad, sabiduría, estatura, nosotros también iremos creciendo en la fe. Y es a ello a lo que la consagración se encamina, y es a ello a lo que este mes del Sagrado Corazón de Jesús siempre nos invita, a dejarnos moldear por la gracia de Dios, para crecer en la fe, para, como los discípulos, Señor, aumentanos la fe, para que también a lo largo de nuestra vida vayamos aumentando, vayamos creciendo, vayamos dándonos cuenta de lo mucho que nos amas. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un modo de vida y es un modo dinámico. Fijaros, en el ser cristiano no vale estancarnos, o crecemos o retrocedemos, pero cuando estamos estancados vamos para atrás. Tenemos siempre que pedirle al Señor que aunque parezca que nosotros no avanzamos, parezca que estamos siempre en el mismo sitio, pero Él que nos dice en los Salmos: oye, mientras que tú duermes, yo voy haciendo la obra en ti. Cuando nosotros no nos damos cuenta, Él va haciendo su obra en nosotros. Y es Él el que nos va dando forma, como el alfarero va dando la mejor imagen a su obra. Y fijaros, uno de los objetivos que en esta hora santa nos tenemos que marcar es caer en la cuenta y renovar esa idea de que Jesucristo es una persona viva. No es simplemente una idea que nos han enseñado, algo precioso que una vez en nuestra vida nos cautivó, alguien que transformó en un momento de tu historia tu vida, pero que ahora a lo mejor, pues por un momento de frialdad, por un momento de dejadez, hemos ido abandonando. Mirad, Jesucristo es una persona viva, que late con un corazón palpitante y que cada pálpito es un grito de amor a ti y a mí. Fijaros, el mejor resumen de nuestra historia de amor para con Él es esa frase de San Pablo: me amó y se entregó a la muerte por mí. Si cayéramos en la cuenta simplemente de eso,
nuestra vida cambiaría. Ya lo creo que cambiaría. Se transformaría nuestra existencia y con la nuestra iría la de la que nos rodean, de los demás, de nuestro prójimo. Pero fijaros, en esta frase preciosa de San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí, hay encerrado un deseo de correspondencia. Sabemos con ese dicho que obras son amores y no buenas razones, o esa otra frase preciosa, amor con amor se paga. Para él, cada uno de nosotros somos importantes, privilegiados, los más especiales. Dios no nos ama en masa, nos ama a cada uno con nuestro ser, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, nos ama a cada uno como somos. Hay una frase preciosa, Dios nos quiere como somos, pero nos sueña santos. Esa es la mayor verdad de nuestra historia, esa es la gran verdad de nuestra vida, que muchas veces nos libera de tantas pesadeces que hay en nuestra mochila de la vida. Pero fijaros, el Hijo de Dios, el Rey del universo, muere derramando en una cruz su sangre por ti. Y esto tiene que ser impresionante. No nos podemos acostumbrar a escuchar estas palabras y quedarnos igual. Y no simplemente tiene que ser en Semana Santa. ¿Cuántos padres de la Iglesia han recomendado una vez a la semana releer un trozo de la Pasión? Porque es la mayor muestra de amor, es el mayor grito de amor de un Dios locamente enamorado por ti, que te dice a cada instante que te ama. Pero fijaros, tenemos que sentir el impulso de corresponder al amor. Decíamos antes que amor con amor se paga. Poniendo a Cristo como el centro de nuestra vida, dejando que reine en cada uno de nuestros corazones. Decía el Papa Pío XI en su encíclica Miserentissimus, dedicada al corazón de Cristo. Ha habido muchos papas que a lo largo de la historia han escrito sobre el corazón de Cristo, sobre la devoción al corazón de Jesús. Fijaros que no es una devoción que se haya inventado en un momento de la historia, sino que especialmente fue apoyada por las apariciones de Santa Margarita María de Alacoque, que recibió del corazón de Jesús, en un momento en que el racionalismo, en que ese moralismo seco quitaba como esa riqueza a lo que la persona de Jesucristo encierra. Y fijaros, me atrevo a decir que esto que dice el Papa Pío XI en ese momento de la historia, que era el 1920 alrededores, decía que con la consagración ofrecemos al corazón de Jesús nuestras personas y todas nuestras cosas, reconociéndolas recibidas de la eterna caridad de Dios. Fijaros, con la consagración ponemos a Dios en nuestro sitio, que es en el centro de nuestra vida. Ponemos a Dios en el sitio que le corresponde. Reconocemos que Dios siempre es mayor, que Dios siempre es lo más. Fijaros, si hay algo que es la medicina a nuestra enfermedad de nuestro momento de la historia, es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús nos libera del individualismo, del ir a cada uno por su bola, a cada uno por su sitio, tú por el tuyo y yo por el mío. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en la vida? Y fijaros, el corazón de Jesús nos libera de ese individualismo. El corazón de Jesús nos libera muchas veces del egoísmo en el que nos encierra muchas veces nuestras pasiones, nuestros pecados. El corazón de Jesús nos libera de nuestra mirada sobre la historia, sobre el prójimo y sobre nosotros mismos, poco generosa, podríamos decir poco caritativa. Fijaros, hoy el Señor en el Evangelio nos dice una palabra preciosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos podemos preguntar, ¿quién puede amar al prójimo si antes él no se ama a sí mismo? O me atrevo a decir más, ¿quién puede amar al prójimo, quién puede amarse a sí mismo si antes no se deja amar por Dios? Es solo el amor de Dios el que transforma nuestra historia. Es solo el amor de Dios el que va penetrando cada instante de nuestras circunstancias vitales. Fijaros, el Papa Francisco en su exhortación Gaudete Exsultate, esa exhortación tan preciosa sobre la alegría de la santidad, nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad y que este llamado, esta convocación que siempre tenemos que actualizar en nuestra vida, pobre de nosotros si un día no recordamos que estamos llamados a ser santos, porque es verdad que siempre tendremos la sensación de estar lejos, pero con el corazón de Jesús siempre tendremos la fantástica sensación de estar cerca, al menos de estar en camino, y eso siempre nos dejará con la sensación de que estamos en manos de Dios. ¿Que estamos lejos de ser santos? Claro,
porque siempre nos vemos límites, nos vemos pobres, nos vemos debilidades, nos vemos esclavitudes, vemos pecados en nosotros. Pero que estamos en camino con el corazón de Cristo, eso nadie nos lo puede quitar. Fijaros, decía el padre Mendizábal, un maestro de la devoción al corazón de Jesús de los tiempos modernos, que la santidad consiste en conformar nuestra voluntad a la voluntad del corazón de Jesucristo, que quiere que todos los hombres se salven, que quiere que tú y yo nos salvemos para poder llevar a los otros a la salvación. Fijaros, dejar que Cristo sea el que gobierne la vida, entregarnos a Él, y eso solo lo podemos hacer si confiamos en su amor infinito hacia cada uno de nosotros. Que su mayor deseo, queridos hermanos, Cristo no nos quita nada, ya lo dijo San Juan Pablo II con esas frases que se nos habrán quedado grabadas. Cristo no quita nada, lo da todo. Claro, porque el mayor deseo del corazón de Jesús es que tú y yo seamos felices. Dios nos quiere felices. Jesús nos quiere santos aquí y ahora. Pero ¿por qué necesitamos tanto esta devoción al corazón de Jesús en estos tiempos? Fijaros, ahora que parece que la pandemia ya va pasando, parece que vemos la luz, al menos al final del túnel, necesitamos más que nunca la devoción al corazón de Jesús para salir no más fuertes, no mejores, sino más humildes, cayendo en la cuenta que somos todavía más dependientes de Dios. La humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa de Jesús. ¿Y cuál es la mayor verdad de nuestra vida sino el saber que sin Él no somos nada? Como decía ella, solo Dios basta. Jesucristo nos muestra ahora más que nunca la devoción a su sagrado corazón, a su corazón eucarístico, porque nos introduce en su corazón. Ser introducidos en su corazón es volver a renovarnos aquí, ahora, todos los días. Decirle al Señor, aquí estoy, Señor, aquí me tienes, hazme santo, hazme libre, hazme elegirte siempre por encima de todo. También porque nos revela sus sentimientos. ¿Cuántas veces nos dice San Pablo en sus cartas que ser santos es ir acomodando nuestra vida a los sentimientos del corazón de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos? ¿Cuántas veces tenemos que pedirle al Señor, introdúceme en tus sentimientos? Sus sentimientos de bondad, de dulzura, de mansedumbre, de humildad, de sencillez, sus sentimientos para poder saber perdonar a los demás, perdonarte a ti mismo, sus sentimientos para poder mirarnos con los ojos que Él nos mira, sus sentimientos para vivir las dificultades con la sensación de saber que estamos en sus manos. Pero fijaros, también porque nos muestra sus anhelos de redención. Si algo estamos llamados es a colaborar en la redención del mundo. Y colaborar en la redención del mundo es ser sus instrumentos. Ser instrumento de Cristo para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Cada uno en el sitio que nos toca, a ti en tu familia, como padre, como madre, como abuela. Pero quizás algo más, quizás ayudando en la parroquia, quizás ayudando a esa persona sin que nadie lo sepa. Fijaros, si algo tiene el cristianismo es que la caridad nos hace ser muy creativos. Nos hace olvidarnos de nosotros mismos para recordar ese anhelo de redención de Cristo. Esa oración que todos los días hemos de rezar por las mañanas. Inflámame en tus sentimientos, inflámame en tu espíritu de redención. Hazme colaborar en la redención del mundo, en la salvación del mundo. Fijaros, esos deseos del corazón de Cristo, que nadie se pierda, que no se pierda ninguno. Y fijaros, nos invita a colaborar con Él, ofreciéndonos junto a Él. Fijaros, esa frase preciosa, que vas muchas veces a esos monasterios de vida contemplativa. ¿Qué haríamos, verdad, sin esa vida contemplativa? Y hay una frase preciosa que pone, cuida de mí y de mis cosas, que yo cuidaré de ti y de las tuyas. Eso salido como un acuerdo que hoy te lanza Cristo a ti. Cuida de mí y de mis cosas, que yo cuidaré de ti y de las tuyas. Ese es el acuerdo que Cristo te propone, esa frase preciosa, porque nos hace ver que eso que Cristo le dijo a María y a José cuando le buscaban ansiosos y le decían, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Y Jesús les dice, oye, ¿no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Es el resumen esta frase, cuida de mí y de mis cosas, que yo cuidaré de ti y de las tuyas. Oye, que el que se fía de Él, el Señor se cuida de Él. Y eso es precioso.
Y fijaros, a esta invitación de amistad, a este pacto de amigos, respondemos con la consagración, entregándonos en cuerpo y alma a la voluntad del Sagrado Corazón de Jesús. Pero ¿por qué consagrar familias? ¿Por qué consagrar casas? ¿Por qué consagrar hogares? En muchos casos es una renovación. ¿Por qué hacerlo? Porque fijaros, queridos hermanos, decía San Juan Pablo II que la gran batalla de este tiempo moderno es la familia. Si algo Satanás sabe por dónde puede entrar en la sociedad, es destruyendo la familia. Porque fijaros, es en la familia donde hemos crecido en la fe. Es en la familia donde hemos adquirido muchos compromisos cristianos. Es en la familia donde hemos aprendido a mirar con humildad al cielo y a mirar siempre cuando hemos necesitado y cuando no lo hemos necesitado a Dios. Es en la familia donde hemos aprendido a amar y a ser amados. Es en la familia donde hemos visto la imagen de la Trinidad, un Dios que no es soledad, sino que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Por eso tenemos siempre que poner a la familia en el centro, porque es ahí donde Cristo se hace cada vez más partícipe, donde se nos entrega de un modo más sencillo y admirable. Pero es ahí también donde se libran las batallas más duras de este tiempo. Por eso hemos de responder mediante la consagración de la entrega de estas familias, de nuestros hogares, de nuestras casas, poniéndole a Él en el centro, dejando que Dios sea Dios y que nosotros seamos sus hijos. Porque fijaros, para este acto tan importante tenemos siempre que contar con esta Sagrada Familia de Nazaret. Mirando en la Sagrada Familia de Nazaret aprendemos esos ejemplos de silencio, esos ejemplos de paciencia, esos ejemplos de perdón, esos ejemplos de colaboración de los unos con los otros, esos ejemplos de mirarnos los unos a los otros como un regalo. Por eso también es importante que nunca olvidemos, fijaros, tenemos encendido con esta luz tan tenue pero tan íntima el Sagrado Corazón de Cristo Eucarístico, pero también tenemos encendido las luces de María. Ella nos enseña que a Jesús por María y a María por Jesús. ¿María se enfadaría que habláramos mucho de su hijo? No. ¿A Jesús le agradaría que querramos mucho a su madre? Claro. Por eso necesitamos tanto acercarnos a Cristo, acercarnos al corazón de Cristo a través del Inmaculado Corazón de María. Fijaros, la consagración al corazón de Jesús es algo muy grande y muy importante. Decía San Juan Pablo II que los discípulos de Cristo de todos los tiempos están llamados a entregarse por la salvación del mundo. No tengamos miedo a entregarnos a Cristo. Todos los santos lo han hecho y han sido felices, y ahora son plenamente felices en el cielo. Ellos saben bien que merece la pena fiarse de Cristo. Decía Santa Maravillas de Jesús: si tú le dejas, qué bien lo hará. El Señor, queridos hermanos, si algo tenemos cierto es que no se deja ganar en generosidad. Si uno se entrega, Él siempre da más. Decía el Señor en el Evangelio, un día de estos escuchábamos ese Evangelio que siempre es precioso: el que deje algo por mí, recibirá el 100 por 1. El corazón de Jesús promete a las personas que se entreguen a Él que les dará todas las gracias necesarias para su estado de vida. Les daré paz a sus familias, les consolaré en todas sus penas, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas, bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Queridos hermanos, somos siempre el reflejo viviente del Dios hecho hombre, de Jesucristo encarnado que nos ama con un corazón vivo, palpitante de amor. Y comenzábamos diciendo, es necesario renovar cada día, cada instante nuestra consagración, no porque no lo sepamos, sino porque necesitamos cada día caer en la cuenta de que si nos fiamos de Él, si confías, verás el poder de su corazón. Ahora continuaremos rezando el rosario, tendremos el mes de junio con las letanías hoy al Sagrado Corazón de Jesús. Próximo jueves hablaremos de algunas de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.